La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina laboralmente hablando. Esta semana, debo reconocerlo, ha sido pródiga para los mexicanos interesados no solo en el presente sino en el futuro de nuestro país y su economía. Ha sido pródiga la semana, decía, en elementos que nos han permitido ya ratificar algunos de nosotros y otros darse cuenta, que no lo habían hecho antes, de el desastre que es la gobernación de López y el rumbo peligroso que ha tomado este país como consecuencia de esa gobernación errática, soportada en la incapacidad intelectual y en la ignorancia y la inexperiencia en todo lo que se refiere a la gobernación. Complemento esto que le acabo de decir con una expresión coloquial muy popular en nuestro país. El que se lleva, se aguanta. Esta expresión resume de alguna manera la actitud que debería adoptar una persona que suele burlarse de los otros o que es, como decimos también coloquialmente, muy llevado. Y anda esta persona poniéndole apodos a este, al otro, pitorreándose, cuando lo encuentra en alguna situación difícil, hace mofa de él, y por eso se dice, bueno, el que se lleva se aguanta, para que cuando el otro, el burlado, el ofendido, se vengue y le lance algún apodo, etcétera, el otro pues no le queda más que aguantar. Esto tiene que ver, y esto se da en la semana, en la ratificación de esa propensión o inclinación natural de López de, ¿cómo se puede decir?, asignarle apodos burlescos en su casi totalidad a sus adversarios reales o inventados. De la lista casi interminable de epítetos que nos endilga aquellos a los que nos ve como adversarios y nos llama fifíes, conservadores, corruptos, hipócritas, rateros, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, cuando habla de nosotros, suele utilizar una expresión que raya casi en lo escatológico. El guácala, conocido de él, pero incorporó recientemente otra expresión que, aquí retomo la expresión, el que se lleva se aguanta. Fuchicaca, dijo, refiriéndose a que en este país ya los corruptos están estigmatizados y cuando va un corrupto en la calle con índice flamígero, el resto de ese pueblo bueno y sabio lo señala y le dice, fuchicaca. Bien. Pero resulta que a quien le quedó esa expresión, por desgracia para la investidura presidencial, es a López. No voy a repetir cómo se le conoce hoy, pero le ha quedado como anillo al dedo. Si usted consulta en su teléfono, tiene esta herramienta que es Siri, y usted le pregunta a Siri, ¿quién es tal por cual acá? Y en ese momento aparecerá toda la historia de López. Por eso dije, el que se lleva se aguanta. Claro, sus seguidores se pitorrearon hasta el cansancio de Calderón, de Fox, del mismo Peña. Y cuando las cosas cambian y aquellos escupitajos expresados estos en apodos ofensivos a sus adversarios, ese escupitajo le cae en la cara a López y ya se le identifica como él. ¿Ya sabe usted quién? En ese momento se desgarran las vestiduras sus seguidores y ciegos adoradores, para no llamarles de otra manera. Pero hubo también otros elementos que vale la pena señalar. El sainete o esta escena de ópera bufa del avión que no es avión, que se va a rifar pero no va a ser rifa, llegó a un punto donde lo poquito que quedaba de esperanza de eso que quizá equivocadamente algunos, yo en lo personal,
habíamos llamado los empresarios o el empresariado mexicano, cayó por los suelos. El servilismo y la abyección y la cobardía exhibida por decenas de los grandes personajes del dinero o del capital en este país, fue exhibida una relación de complicidad perversa entre esos grandes capitanes del dinero con el poder político en turno. Qué lamentable ver a este, al otro, a don fulano y a don mengano por allá, que en condiciones normales andan tirando petróleo y soberbios, y llegaban a Palacio Nacional avergonzados. No daban declaraciones y querían entrar como diciendo: cobíjame, Dios mío, que no me vean. Pero allí estaban, dizque comiendo unos horrendos tamales de algo que le llaman chipilín y un mal atole de chocolate. No sé si era de la marca Rocío, que es la empresa que poseen los hijos de López, pero es lo más probable. Y ahí quedaron honras y prestigios y supuestas dignidades de los grandes empresarios. Y a querer y no, el que no le marcó el cuadrito de los 20 millones, el de los 50, el de los 100, y quizá unos 2 o 3, dado el monto de su fortuna y el monto de los negocios que han hecho durante decenios con el Estado mexicano, pues tuvieron que marcarle en los 200 millones. A partir de ahora debemos de tener mucho cuidado cuando hablemos o utilicemos esa expresión, el empresariado nacional. Eso no existe, no hay. Lo que hay es un grupo amorfo, numeroso, si usted gusta, de negociantes al amparo del gobierno. El capitalismo de cuates, los buscadores de rentas, los que por acá ofrecen esto, pero por acá reciben esto, etcétera, etcétera. Ya los conoce usted. Eso quedó exhibido también esta semana. De tal manera, pues, que un país como el nuestro, que es la economía 14 o 15 del mundo, y al paso que va, López quizá nos deje en el lugar 25, y número 11 en cuanto a población se refiere, quedó prácticamente ya como una república bananera. Y sobre todo, lo más impactante negativamente hablando, es comprobar que no tenemos empresarios. ¿Por qué? El empresario es, antes de cualquier otra cosa, una persona digna, que defiende su libertad, que toma riesgos, los evalúa, los reduce lo más que puede y hace empresa. De esos, pues al menos los hay, no lo dudo, pero no estaban en esa cena. Les sacaron decenas de millones de pesos y apenas unos malos tamales les pusieron ahí en su plato, con el compromiso, el cual, fíjese usted a qué nivel de servilismo y cobardía han llegado esos grandes capitanes del dinero. Una hoja donde ni siquiera viene un sello, no viene un escudo nacional, no viene nada, pero eso sí, esa información ahí la va a guardar un nuevo banco, que yo no conocía de su existencia. Repitió el presidente en la mañanera ayer: esa información la va a guardar Banobra, dijo. Y es que Banobra, yo conozco un banco que es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, mejor conocido como Banobras, pero el presidente, repito, se refirió 2 veces a un nuevo banco, Banobra. ¿Será ese banco el que aglutinará toda la banca de desarrollo? No lo sé. Pero eso les da a ustedes una idea de la ignorancia del presidente de instituciones fundamentales desde hace decenios para el desarrollo económico y el crecimiento de la economía de este país. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, que no Banobra, presidente. No es Banobra, eso no existe. Infórmese usted. Ese banco ha sido pilar fundamental para obras, grandes obras de infraestructura, para obras de
plantas de tratamiento de aguas negras, potabilizadoras, etcétera, apoyando en algunos casos puentes, carreteras, autopistas, para que el presidente ni siquiera se sepa su nombre correcto. ¡Qué vergüenza de presidente tenemos! Pero la semana, pues, le decía, fue pródiga en elementos que nos permiten, a no pocos, como es mi caso, ratificar el desastre que es esta gobernación y la cobardía, la abyección de personas a las que yo tenía en otro concepto, inclinando la cerviz, diciendo que vamos muy bien, que el pueblo está feliz, 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 y apoquinar las decenas de millones de pesos. ¿Cómo los van a recuperar? Ya buscarán ellos al elevar los costos en una obra, elevar el precio de un producto que oferten a la economía, pero tenga la plena seguridad que esos que le pusieron ahí en el cuadrito, esos no se van a quedar así. Los van a recuperar y con creces en el menor tiempo de lo que usted imagina. Eso quedó evidenciado, entre muchas otras cosas, esta semana que laboralmente hoy termina. ¿Qué nos traerá la semana que viene y los meses que vienen? Más desatinos y ocurrencias, pero con una profundidad y una intensidad y una frecuencia mayor. Podríamos incluso afirmar, podría yo afirmarlo sin temor a equivocarme, que esta semana marca el punto de quiebre para la gobernación de López. De aquí, puro para abajo, hasta el fondo del abismo. Lo malo no es que va a caer solo, va a caer con sus paniaguados ahí que de nada sirven, pero también va a arrastrar al país y su economía en esa caída libre en la que va. Muchas gracias por su presencia y mañana sabatina y pasado mañana dominical, y van a estar, como dicen los clásicos, perronas las dos. Aquí lo espero. Gracias.